Creo que no es necesario preguntarte si eres fanático de Scooby-Doo, porque en serio, ¿quién no lo es? La franquicia nacida a inicios de los años 70 ha amasado una enorme cantidad de proyectos en cada generación, desde series, videojuegos y películas. Lo más probable es que al igual que yo hayas conocido a la franquicia por alguno de sus live action o por la serie del 2002 que hay de nuevo Scooby-Doo. Y es que realmente la franquicia nunca se detuvo. Desde el 2002 hasta la actualidad siempre ha habido una serie del perro detective al aire, además de innumerables películas animadas, unas más extrañas que otras. En serio, ¿quién pidió ver a la pandilla con luchadores del WWE? ¿Y quién pidió una secuela de eso? Sin embargo, había un medio del cual la pandilla se alejó por casi 16 años, el cine. En 2020, en plena pandemia, la franquicia de Warner decidió regresar a la pantalla grande con un proyecto 100% animado llamado Scooby. Espera un momento, ¿16 años? Sí, resulta que lo último que vimos de ellos en la gran pantalla grande fue Scooby-Doo 2, Monstruos Sueltos, una secuela realmente buena que el día de hoy disfruto, a diferencia de su antecesora que no se decide entre ser una obra de humor negro para adolescentes o una infantil para niños. Irónicamente, esta secuela obtuvo pésimos resultados. No solo la crítica la destrozó a pesar de ser mucho mejor que su precuela, sino que ni siquiera llegó a la marca de los 200 millones de dólares en todo el mundo. Esto significó el fin de Scooby en la gran pantalla hasta que a mitades del 2019, unos renders de los personajes en 3D empezaron a filtrarse. No solo tenía unos diseños que claramente buscaban parecerse a los de live action, sino que también mostraban a otros personajes de Hanna-Barbera como el Halcón Azul. Este regreso parecía ser una mezcla de lo que funcionó con los live action junto con la esencia de las caricaturas que todos amamos, pero terminó siendo todo menos una película de Scooby-Doo. Fred, Daphne y Vilma descubren que Shaggy y Scooby-Doo están con Halcón Azul en la furia del halcón a través de las redes sociales antes de ser capturados por Nodoyuna. Escapan y se enteran de que Nodoyuna se dirige a la montaña Mesic, donde se encuentra el tercer y último cráneo. Usando una vieja radio, entregan esta información a la furia del halcón y son capturados nuevamente por Nodoyuna. Él revela que quiere abrir las puertas al inframundo para poder rescatar a su perro Patán, que quedó atrapado allí después de que intentaron entrar para robar sus riquezas. Nodoyuna luego secuestra a Scooby y sale a Atenas, Grecia. Eso fue un fragmento de la trama. ¿Realmente me pueden decir que no parecen tres películas diferentes? Primero vemos lo que parece ser una historia de origen, luego pasa a ser una de la pandilla reunida ya con experiencia con un misterio. Después, Nodoyuna quiere abrir las puertas del infierno, viaja en el tiempo, Scooby se ve con el Halcón Azul y dejamos de lado la pandilla a pesar de que ellos son los protagonistas. La de formar un universo cinematográfico de una productora tan diversa como Hanna-Barbera parece sencillo en papel, pero una vez más, Warner nos enseña que no tienen idea de cómo formar un universo en el que distintos personajes puedan convivir sin quitarle protagonismo alguno, mientras que Marvel se las arregló para formar un universo durante 10 años en el que humanos, ciencia, magia y hasta dioses pueden convivir, y todo parece perfectamente orgánico. Warner nos trata de forzar la idea de que personajes como los Picapiedras y los Supersónicos existen en el mismo universo porque sí y ya. Tomemos un ejemplo de Marvel. Ellos comenzaron introduciendo un personaje relativamente popular en la pantalla con un carisma, personalidad e historia propia, mientras que hacían lo mismo con otros personajes para que las conexiones se hicieran con naturalidad. En Scooby, te lanzan personajes tras personajes sin aviso alguno. Sí, la pandilla es conocida mundialmente y no es necesario que nos lo presenten. Igualmente, es necesario establecer qué nos van a ofrecer en la historia que vemos, cuál es su inspiración, su relación y cómo cambia todo ahora que viven en un mundo donde cosas como los superhéroes son reales, pero no lo hacen. La pandilla parece que vive en su burbuja. Se ven completamente fuera del lugar con personajes como el Halcón Azul. No sabemos cómo este nuevo mundo funciona. Creemos que lo conocemos, pero la película nos dice una y otra vez que los personajes que vemos en pantalla no son lo que hemos visto antes, y no se molestan en decir quiénes son entonces. La prueba más ferviente de esto es en la manera en que se da el conflicto. La pandilla contacta de alguna manera a Simon Howell para que los asesore a su paso
paso de convertir a Mysterious S.A. en una empresa. Él está decidido a invertir siempre y cuando voten a Shaggy y Scooby del proyecto, pues cree que son unos inútiles. Los amigos se van ofendidos y ya saben lo que pasa luego. Mi pregunta es, ¿qué rayos sabe Simon Cowell sobre Mysterious S.A.? ¿Por qué razón cree que Shaggy y Scooby son inútiles? Y más importante, ¿por qué la pandilla no hace nada para evitar que se vayan? El conflicto que hace que Shaggy y Scooby tengan un primer contacto con los otros personajes de Hanna-Barbera es forzado y frustrante. Simon ni siquiera vuelve a aparecer más que para hacer el chiste final. ¿Por qué razón no quiere al perro parlante y a su mejor amigo? Literalmente podríamos poner a cualquier otro grupo y la película seguiría igual. La cinta live action sabe que tiene a personajes reconocibles, pero aún así se toma el tiempo para que entendamos las motivaciones de cada uno y roles con acciones y gags, no solo diciéndonos Vilma es inteligente porque es así y ya. Después de esto, otra de las cosas que hace mal la película es la comedia. Si bien hay algunos gags que genuinamente hacen gracia, la mayor parte del tiempo la película quiere que te rías con referencias a personajes y situaciones que ni siquiera aparecen en la cinta. La única forma en la que podrías entender todas las bromas es que fueras algún tipo de nerd de Hanna-Barbera. Si no, solo pensarás que es una línea sin sentido. Una vez más, Scooby-Doo 2, Monstruos Sueltos, tiene que venir a dar cátedra. Sí, lo dije. Esta sabe que es una secuela y por ende toma elementos de la anterior para expandir la historia, pero también tiene cuidado de no soltar cosas que nadie va a entender. La película de Scooby se comporta como si tuviéramos un universo entero de películas detrás de él, no como si fuera el primero en la línea. Finalmente, la película recae en la nostalgia de los fanáticos de Hanna-Barbera, para que sigan viendo la cinta porque, repito, si fueran otros personajes nadie vería la cinta. Esto se ve forzado al punto que en media película, el halcón azul toma el mando con Scooby como una especie de compañero, mientras que el rol del resto de la pandilla es el de mostrar la trama y contarla de una forma demasiado literal, como si no entendiéramos lo que está sucediendo. Esto combinado con un formato de bromas que más parece ser un bombardeo de referencias que por alguna razón debe ser gracioso, resulta en una cinta desordenada, sin una trama, sin sentido o incluso protagonistas claros. Y por favor, ¿qué les costaba traer el elenco del live action para hacer las voces originales? Esta tendencia de poner a famosos a doblar a personajes es nociva, y esta cinta resume bastante bien por qué. Y por favor, alguien calle a Scooby. No lo había escuchado hablar tanto desde nunca. En fin, espero que el próximo reboot de esta saga, porque lo va a ver, sea mejor que esto y sepa sentar las bases para un universo cinematográfico. Y bueno, como muchos siempre me piden que califique las películas de las cuales hablo en Sonatiza, a esta película le daré un 3 de 10, porque realmente lo único resaltable de toda esta película es la animación, y desde el inicio de la cinta no había nada resaltante, solo la parte del origen de Scooby y cómo conocen a la pandilla. Después de eso la película es muy aburrida que casi me quedo dormida. Así que esa ha sido mi opinión. No olviden dejar en los comentarios qué opinan ustedes acerca de Scoob, si realmente les gustó o no les gustó. No olviden que estamos subiendo videos a diario en este hermosísimo canal y nos vemos en un próximo video. Bye bye.